Hoy tendrás la oportunidad de conocer toda la historia de la Biblia, comprendiendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde Adán en el jardín del Edén hasta la muerte de los discípulos de Jesús. Al final de este vídeo, tu visión será transformada, y tu amor por la palabra de Dios crecerá aún más. Sin embargo, eso solo será posible si abres tu corazón para recibir las enseñanzas divinas. Si tienes dificultades para entender la Biblia, este vídeo te ayudará a comprenderla de forma clara y accesible. Estoy seguro de que, al acompañar cada enseñanza presentada aquí, serás profundamente edificado e iluminado por las Escrituras. Todo comenzó antes incluso del principio. En la eternidad, solo existía Dios. Él nunca dejó de existir, es eterno, sin principio ni fin. Dios no fue creado, Él es el creador de todas las cosas. No tuvo origen, pues Él mismo es el origen. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, formó al ser humano a su imagen y semejanza. De la costilla del hombre, creó a la mujer. Así surgieron Adán y Eva, creados perfectos, puros e inocentes, viviendo en plena comunión con Dios en el jardín del Edén, como administradores de la creación divina. Sin embargo, el pecado entró en escena, y toda la humanidad fue arrastrada a un estado de separación y decadencia espiritual, pues todos estábamos representados en Adán. La pareja tuvo dos hijos, Caín y Abel. Movido por la envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y responsable del primer fratricidio de la historia. Posteriormente, nació Set, y por medio de él surgió una descendencia temerosa de Dios. Con el tiempo, la maldad y la violencia se extendieron por toda la tierra. Ante la corrupción generalizada, Dios decidió exterminar a la humanidad. Pero encontró en Noé a un hombre justo. Por eso, envió el diluvio como juicio, salvando solo a Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus nueras, refugiados en el arca que construyeron bajo orientación divina. De los hijos de Noé surgieron los pueblos que dieron origen a las naciones. Sem fue el antepasado de los pueblos semitas, Cam, de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet, de los pueblos europeos. Más adelante, Dios escogió a un hombre para dar inicio al pueblo que traería al mundo al Salvador prometido. Ese hombre fue Abraham, llamado por Dios cuando vivía en Ur de los Caldeos. Atendiendo al llamado divino, Abraham dejó su tierra y a sus parientes, convirtiéndose en un peregrino de la fe, levantando altares al Señor donde quiera que pasaba. Junto con su sobrino Lot, Abraham siguió viaje. Lot más tarde se convirtió en el antepasado de los amonitas y moabitas. Cuando salió de Harán, Abraham tenía 75 años. Dios le prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y que de él surgiría una gran nación, por la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Abraham esperó 11 años por el cumplimiento de la promesa. Como el tiempo pasaba y su esposa Sarai ya no creía que tendría hijos, ella le dio a su sierva, Agar, para que tuviera un hijo con ella. Así nació Ismael, padre de una gran nación, el pueblo árabe, que se convertiría en un histórico enemigo de los israelitas. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le mandó salir de la tienda y mirar al cielo. Le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y los granos de arena del mar. Dios también reveló que sus descendientes serían esclavizados por 430 años. En ese momento, Dios cambió el nombre de Abraham, que significaba Padre exaltado, por Abraham, que quiere decir Padre de una multitud. El hijo de la promesa aún no había nacido, pero cuando finalmente vino al mundo, Abraham tenía 100 años, y Sara, su esposa, ya contaba con 90 años. El niño recibió el nombre de Isaac. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Tras 20 años de matrimonio, Dios la sanó, y ella dio a luz a 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas, y Jacob, que tuvo su nombre cambiado a Israel después de un encuentro transformador con Dios, se convirtió en el patriarca del pueblo de Israel. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Por medio de José, su penúltimo hijo, toda la familia de Jacob se trasladó a Egipto, donde fueron acogidos y se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil. La familia de Jacob llegó a Egipto con 70 personas. Instalados en la tierra de Gosén, prosperaron y se multiplicaron de manera impresionante. Con el paso de 400 años, el pequeño grupo se convirtió en una gran multitud. Cuando llegó el momento de la liberación, unos 600.000 hombres salieron de Egipto, sin contar mujeres y niños. Se estima una población total de aproximadamente 2 millones de personas. Bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo comenzó la jornada rumbo a la tierra prometida. El camino, que podría haber durado 3 meses, se extendió por 40 años, debido a la incredulidad y la rebelión del pueblo.
12 espías fueron enviados para investigar la tierra de Canaán, y 10 de ellos trajeron un informe negativo, provocando miedo y desconfianza entre los israelitas. La visión pesimista de los espías hizo que el pueblo se rebelara contra Dios y contra Moisés. Ante esto, el Señor determinó que toda aquella generación incrédula moriría en el desierto. Solo 2 hombres, Josué y Caleb, los únicos que confiaron en Dios, fueron autorizados a entrar en la tierra prometida. Así, el pueblo de Israel pasó 40 años peregrinando en el desierto, un año por cada día de espionaje. El desierto se convirtió en el mayor cementerio de la historia, donde pereció toda la generación que había salido de Egipto, con excepción de los 2 hombres que permanecieron fieles al Señor. Después de ese periodo de prueba, comenzó una fase de 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué, siervo de Moisés. Josué introdujo al pueblo en la tierra prometida con un llamado y una capacitación extraordinaria venida de Dios. Después de la muerte de Josué, comenzó un nuevo ciclo en la historia de Israel, el período de los jueces, que duró aproximadamente 330 años. Fue una época marcada por inestabilidad espiritual y repetidos ciclos de pecado, opresión, arrepentimiento y liberación. En ese tiempo, cada uno hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos, y por causa de la dureza de corazón, el pueblo fue constantemente oprimido por naciones enemigas. Entonces Dios levantaba jueces, líderes carismáticos y guerreros, para liberar a Israel. Entre ellos, se destacaron Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Tras el largo periodo de los jueces, el pueblo de Israel comenzó a desear un rey, así como las otras naciones alrededor. Ya no querían que Dios gobernara directamente sobre ellos. Ante esa exigencia, Samuel, el último juez, fue orientado por Dios a ungir a Saúl como el primer rey de Israel. Saúl gobernó durante 40 años. Comenzó con humildad, pero con el tiempo se dejó dominar por el orgullo, la desobediencia y la apostasía. Al final de su reinado, fue rechazado por Dios. En su lugar, David fue escogido y ungido como rey. También reinó por 40 años. David trasladó la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno fue marcado por grandes conquistas, victorias militares y prosperidad. Era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de haber cometido graves errores. Se arrepintió sinceramente y fue perdonado. De su linaje vendría el Mesías prometido. Tras la muerte de David, su hijo Salomón asumió el trono y también reinó durante 40 años. Al pedir sabiduría a Dios, recibió además riquezas y fama. Fue conocido en toda su época por su sabiduría. Construyó el majestuoso templo en Jerusalén y disfrutó de un periodo de paz en el reino. Sin embargo, con el tiempo, sus muchas esposas extranjeras lo desviaron hacia la idolatría. Solo en su vejez, Salomón volvió al Señor y se arrepintió. Así, el Reino Unido de Israel duró 120 años, 40 bajo Saúl, 40 bajo David y 40 bajo Salomón. A pesar de que cada rey tuvo sus méritos, también cayeron en grandes errores. Saúl se involucró con prácticas ocultas, David cometió adulterio y asesinato, y Salomón se entregó a la idolatría. Dios atendió el deseo del pueblo de tener reyes, pero eso trajo consecuencias difíciles. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asumió el trono. Sin embargo, rechazó los consejos del pueblo para aliviar los impuestos excesivos que sostenían el lujo y la ostentación del gobierno anterior. Esa decisión provocó una división en el reino. 10 de las 12 tribus se rebelaron y escogieron a Jeroboam como nuevo líder, formando el reino del norte, cuya capital pasó a ser Samaria. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam, formando el reino del sur, con capital en Jerusalén. El reino del norte, formado por las 10 tribus rebeldes, duró 209 años. Durante ese tiempo, tuvo 19 reyes pertenecientes a 8 dinastías diferentes. Todos ellos se apartaron de Dios. Ninguno buscó la voluntad del Señor. Todos siguieron los caminos idólatras de Jeroboam, el primer rey, que usó la religión como instrumento político. Temiendo que el pueblo regresara a Jerusalén para adorar en el templo y reconciliarse con el reino del sur, Jeroboam construyó santuarios alternativos en Betel, Gilgal y Dan. Allí colocó becerros de oro e indujo al pueblo a adorarlos como si fueran el mismo Dios. Ese pecado fue seguido por todos los reyes posteriores del reino del norte. Mientras tanto, muchos sacerdotes fueron corrompidos y comprados con dinero, convirtiéndose en cómplices de prácticas religiosas distorsionadas. En medio de esa decadencia espiritual, Dios levantó profetas para denunciar el pecado de los reyes y del pueblo. Entre ellos, se destacaron Amós, Oseas y Miqueas. Estos profetas denunciaron la injusticia social, la opresión económica, la corrupción política y la prostitución religiosa.
Sus mensajes resonaron desde los palacios hasta las aldeas más humildes, llamando al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, sus palabras fueron ampliamente ignoradas. Durante el reinado de Acab, influenciado por su esposa Jezabel, el culto a Baal, un falso dios cananeo asociado a la prosperidad, se extendió por Israel. Fue en ese contexto que Dios levantó al profeta Elías, que confrontó duramente la idolatría y desenmascaró ese culto pagano. Después de Elías, Dios llamó a Eliseo para continuar la misión profética con señales y milagros extraordinarios. Aun con tantas advertencias y demostraciones del poder divino, Israel se negó a arrepentirse. Así, Dios usó a la poderosa y cruel Asiria como instrumento de juicio. El imperio asirio, conocido por su brutalidad y sed de conquista, invadió el reino del norte y llevó al pueblo cautivo. Cuerpos mutilados, cabezas apiladas en las puertas de las ciudades y humillación total fueron marcas de esa invasión. El rey asirio Sargón II deportó a los israelitas, y en su lugar, trajo pueblos extranjeros para poblar la región. Esa mezcla intencional de razas y culturas dio origen a un pueblo híbrido, los samaritanos. Este nuevo pueblo se convirtió en rival de los judíos del reino del sur y sería, en el futuro, objeto de gran desprecio y discriminación. El reino del sur, conocido como Judá, estaba compuesto por las tribus de Judá y Benjamín. A lo largo de sus 345 años de existencia, tuvo 20 reyes, algunos malos, pero otros piadosos y fieles a Dios. Entre los buenos reyes se destacaron Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Uzías, Joás y Josías. Siempre que un rey temeroso del Señor asumía el trono, el reino prosperaba espiritual, moral, económica y socialmente. A diferencia del reino del norte, Judá fue gobernado por una sola dinastía, la descendencia de David, en cumplimiento a la promesa de que el Mesías vendría de su linaje. Para advertir y orientar al pueblo de Judá, Dios levantó profetas como Isaías, Miqueas, Joel, Sofonías y Jeremías. A pesar de las advertencias, Judá también se corrompió profundamente. El pueblo endureció su corazón e ignoró la voz de Dios. Como consecuencia, el Señor permitió que el ejército de Babilonia invadiera el reino, destruyera el templo en Jerusalén y llevara al pueblo cautivo. El sufrimiento fue grande, y la ciudad santa cayó en total desolación. El cautiverio babilónico fue el cumplimiento de las profecías, especialmente las de Jeremías, que anunció que el exilio duraría 70 años. Durante ese tiempo, Dios continuó hablando con su pueblo, levantando profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel. En ese periodo de exilio, los judíos fueron purificados de la idolatría y comenzaron a organizarse en sinagogas, centros de enseñanza y oración. Al final de los 70 años, el imperio babilónico ya había sido sustituido por el imperio medo-persa. Ciro, rey de Persia, profetizado por Isaías cerca de 2 siglos antes de nacer, permitió que los judíos regresaran a su tierra. Ese retorno ocurrió en 3 etapas. La primera, bajo el liderazgo de Zorobabel, para reconstruir el templo; la segunda, con Esdras, enfocada en la enseñanza de la ley; y la tercera, con Nehemías, que lideró la restauración de los muros de Jerusalén y la reestructuración espiritual y política del pueblo. Poco después del retorno, los judíos enfrentaron oposición. Los samaritanos intentaron infiltrarse en la reconstrucción del templo con el objetivo de sabotear la obra. Como su ayuda fue rechazada, comenzaron a amenazar, y posteriormente, enviaron cartas al rey Artajerjes acusando a los judíos de conspiración contra el imperio. Como resultado, los trabajos en el templo fueron interrumpidos por unos 20 años. En ese tiempo, el pueblo se desanimó y comenzó a preocuparse solo por sus propios intereses. Abandonaron la obra de Dios y pasaron a invertir en la construcción y embellecimiento de sus propias casas, mientras el templo permanecía en ruinas. Ante esto, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías. Sus mensajes despertaron al pueblo, que se arrepintió y retomó la reconstrucción con entusiasmo. Hubo entonces un gran avivamiento espiritual, las familias fueron reorganizadas, el liderazgo sacerdotal fue restaurado y el pueblo volvió sinceramente al Señor. Unos 100 años después del retorno del exilio, surgió una nueva generación. Este pueblo continuaba asistiendo al templo y ofreciendo sacrificios, pero su corazón ya no era el mismo. La devoción se había convertido en mera formalidad. Comenzaron a ofrecer al Señor animales ciegos, enfermos y cojos, ofrendas indignas, despreciando el altar y tratando el culto con desdén. Los sacerdotes se corrompieron, descuidaron la enseñanza de la ley y permitieron que la verdad fuera olvidada. La estructura familiar también fue profundamente afectada. Los matrimonios se debilitaron, el divorcio se volvió común, y el pueblo ya no creía que Dios realmente juzgaría sus actitudes. Dejaron de entregar los diezmos con fidelidad, aunque continuaban asistiendo al templo. Vivían una religiosidad vacía,
distante del verdadero temor de Dios. Fue en ese contexto que Dios levantó al profeta Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Él denunció el desprecio por la adoración, la corrupción del sacerdocio, el abandono de los compromisos familiares y la infidelidad en el trato con Dios. Su mensaje fue una última advertencia antes de un largo silencio profético. Así concluye el Antiguo Testamento, con la voz de Malaquías resonando en un llamado a la santidad y a la preparación para la venida del Señor. Después de él, siguió un periodo de 400 años sin profetas, conocido como el período interbíblico o el silencio profético. Durante ese intervalo, se escribieron diversos textos religiosos e históricos no reconocidos como inspirados, los llamados libros apócrifos. También en ese tiempo la Biblia hebrea fue traducida al griego, surgiendo la versión conocida como la Septuaginta. Durante los 400 años de silencio profético, grandes transformaciones políticas y culturales marcaron el mundo que un día recibiría al Mesías. El imperio medo-persa cayó ante el avance del ejército griego liderado por Alejandro Magno. Conquistando naciones y reinos con impresionante rapidez, Alejandro murió joven, a los 33 años, lamentando no tener más tierras por conquistar. A pesar de su muerte precoz, dejó un fuerte legado, la cultura helenista y el idioma griego, que más tarde serían instrumentos cruciales para la propagación del Evangelio. Tras su muerte, el imperio fue dividido entre 4 de sus generales. Entre ellos, se destacaron los Ptolomeos, que dominaron Egipto, y los Seleucidas, que gobernaron Siria. Israel quedó entre esos dos poderes, ora dominado por uno, ora por otro. Fue durante el dominio seleucida que el rey Antíoco Epífanes cometió una de las mayores profanaciones de la historia judía. Sacrificó un cerdo, animal impuro según la ley, sobre el altar del templo en Jerusalén. Ese acto abominable dio inicio a la revuelta de los macabeos, liderada por Judas Macabeo. Tras intensos combates y mucho derramamiento de sangre, los judíos recuperaron la ciudad y purificaron el templo. Más tarde, en el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, y el Imperio romano pasó a dominar Israel. Herodes, conocido como Herodes el Grande, fue nombrado rey de Judea con el apoyo de Roma. Era un excelente administrador, responsable de grandes obras, como la ampliación y embellecimiento del templo, la construcción del puerto de Cesarea que facilitó el comercio y el envío de misioneros, además de fortalezas y palacios imponentes. A pesar de eso, Herodes era cruel y paranoico. Se casó 10 veces y tuvo muchos hijos, pero era atormentado por el miedo a perder el poder. Mandó matar a miembros de su propia familia, incluida su esposa Miriam y 2 de sus hijos, por sospechar de traición. Antes de morir, ordenó que se ejecutara a un noble de cada familia en Jerusalén para asegurar que hubiera luto en su muerte. Fue este mismo Herodes quien se alarmó al escuchar de los magos de Oriente que había nacido un niño destinado a ser rey de Israel. La amenaza a su trono lo llevó a decretar la infame masacre de los niños de Belén. Con la muerte de Herodes, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre sus hijos. Uno de ellos, Arquelao, gobernó Judea, Samaria y Edom, pero su administración fue tan desastrosa que el pueblo pidió a Roma su destitución. Como resultado, el Imperio romano pasó a administrar directamente la región por medio de procuradores, siendo Poncio Pilato uno de los más conocidos. Fue en ese contexto de opresión política, dominación extranjera y expectativa mesiánica que, en la plenitud de los tiempos, nació Jesucristo en Belén, cumpliendo todas las profecías bíblicas sobre el Salvador. En la plenitud de los tiempos, conforme a las profecías, nació Jesús en Belén, en Judea. El Verbo eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. El mismo Dios asumió forma humana, viviendo entre nosotros con gracia y verdad. Caminó en nuestra tierra, calzó las sandalias de la humildad, compartió nuestro pan, bebió de nuestra agua, sintió nuestros dolores, lloró nuestras lágrimas, cargó nuestros pecados en la cruz y resucitó para nuestra justificación. El ambiente religioso y cultural de la época, marcado por la influencia helenista, el dominio romano y la herencia judía, creó el escenario ideal para la venida del Mesías. Tras la persecución promovida por Herodes, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del rey. Después de eso, regresaron y se establecieron en la ciudad de Nazaret, donde Jesús creció y vivió su infancia y juventud como hijo de un carpintero. A los 30 años, Jesús inició su ministerio público, comenzando con el bautismo en las aguas del río Jordán, por Juan el Bautista. En ese momento, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y la voz del Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Así, Jesús se identificó con los pecadores que vino a salvar. Justo después del bautismo, fue conducido por el Espíritu al desierto, donde ayunó 40 días y 40 noches. Allí enfrentó 3 tentaciones directas de Satanás,
pero resistió todas, siempre usando la palabra de Dios como arma. El enemigo que había vencido al primer Adán en el paraíso fue derrotado por el segundo Adán en el desierto. Lleno del Espíritu Santo, Jesús volvió a Galilea y al llegar a Nazaret, fue a la sinagoga. Allí leyó el rollo del profeta Isaías, donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas, sanar a los quebrantados de corazón y liberar a los cautivos». Jesús eligió a 12 hombres y los llamó apóstoles. Invirtió la mayor parte de su tiempo en enseñarles, discipularlos y prepararlos para continuar su misión. Viajó por toda Galilea, Perea, Samaria y Judea. Enseñaba en ciudades, aldeas, sinagogas, en el templo, en las playas, en las casas y al aire libre, tanto a multitudes como a pequeños grupos. Por donde pasaba, hacía el bien y liberaba a los oprimidos. Sanó enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, devolvió el oído a los sordos, purificó a los leprosos, expulsó demonios e incluso resucitó muertos. En todo, se reveló como la suprema manifestación de Dios entre los hombres. Su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el mismo Dios en carne y hueso. Jesús vino con una misión clara: salvar a los que el Padre le confió. Nació con el propósito de morir. Su muerte fue voluntaria, sustitutiva y redentora. El apóstol Pablo declaró que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, como también estaba escrito. La cruz no fue un accidente, ni la resurrección una sorpresa. El diablo intentó desviarlo de ese camino, pero Jesús avanzó firme hacia el Calvario, como un rey rumbo a la coronación. Allí, aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre todos los poderes de las tinieblas, exhibiéndolos públicamente. En la cruz, completó la obra de la redención. La muerte no pudo retenerlo. Al tercer día, resucitó gloriosamente. Antes de ascender a los cielos, instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto. En Hechos 1:8, Jesús declara que recibirían el Espíritu Santo y serían sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Tras la ascensión de Jesús, los discípulos permanecieron en Jerusalén, como Él había ordenado, esperando la promesa del Padre. En el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo fue derramado con poder sobre los que estaban reunidos. Lenguas como de fuego se posaron sobre ellos, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía. Allí nació la Iglesia, llena del poder de Dios. A partir de ese momento, hubo un crecimiento impresionante. Multitudes se convertían diariamente. La Iglesia se expandía con fuerza y gracia. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, narra ese avance inicial, primero en Jerusalén hasta el capítulo 7, luego extendiéndose a otras regiones a causa de la persecución. Cuando la Iglesia aún estaba concentrada en Judea, Dios permitió que persecuciones la alcanzaran, obligando a los creyentes a dispersarse. Dondequiera que iban, llevaban el mensaje del Evangelio. Así fue como Felipe llegó a Samaria y allí predicó con poder, rompiendo las barreras históricas entre judíos y samaritanos. Con señales, milagros y conversiones, la alegría llenó la ciudad. Por medio de la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo, confirmando que el Evangelio se estaba extendiendo más allá de las fronteras de Israel. El siguiente hito fue la conversión de Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de la Iglesia. En el camino a Damasco, tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. Ciego por 3 días, fue sanado y bautizado, convirtiéndose en Pablo, el mayor misionero de la historia de la Iglesia. La Iglesia de Antioquía de Siria se convirtió en el centro de misiones transculturales. Allí, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. Fue de esa comunidad que Pablo y Bernabé fueron enviados en su primer viaje misionero, pasando por regiones como Galacia, Perge, Listra, Derbe e Iconio, donde fundaron iglesias y establecieron ancianos. En el segundo viaje, Pablo fue acompañado por Silas. Siguieron rumbo a Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía, Pablo escribió cartas a las iglesias de Galacia, de Corinto y a los tesalonicenses. Durante su tercer viaje misionero, Pablo permaneció por 3 años en Efeso, la capital de la provincia de Asia Menor. Allí escribió sus 2 cartas a los corintios y contribuyó a la formación de diversas iglesias en las ciudades vecinas, como Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Con el hambre que golpeó al mundo en el tiempo del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma. Sensible a la situación de los creyentes necesitados en Judea,
Pablo organizó una gran colecta entre las iglesias gentiles para ayudarlos. Aun sabiendo que lo esperaban prisiones y tribulaciones, siguió rumbo a Jerusalén. Antes de partir, reunió a los ancianos de Efeso y afirmó que no valoraba su propia vida, con tal de cumplir su misión de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. En esa ocasión, escribió su epístola más profunda, la Carta a los Romanos, expresando el deseo de visitar Roma y, posteriormente, ir hasta España. A pesar de haber llevado una generosa ofrenda a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén, acusado injustamente por los líderes judíos. Transferido a Cesarea, permaneció allí por 2 años, siendo interrogado por los gobernadores Félix y Festo. Cuando percibió que corría riesgo de ser entregado al Sanedrín, que tramaba su muerte, Pablo apeló a César, ejerciendo su derecho como ciudadano romano de ser juzgado en Roma. Durante el viaje rumbo a la capital del imperio, enfrentó un naufragio devastador. El barco se destruyó, pero, conforme lo había prometido Dios, todos los tripulantes fueron salvados. Refugiados en la isla de Malta, Pablo fue mordido por una víbora, pero no sufrió daño alguno. Dios aún lo usó allí para sanar a los enfermos de la isla, y los habitantes lo trataron con honor, proveyendo todo lo necesario para el resto del viaje. Ya en Roma, Pablo pasó 2 años preso en una casa alquilada, bajo vigilancia, pero con libertad para recibir visitantes y predicar el Evangelio. En ese periodo, escribió las llamadas cartas de la prisión, dirigidas a los efesios, filipenses, colosenses y a Filemón. Aún en cautiverio, evangelizó a la guardia pretoriana y fortaleció a los cristianos con sus cartas llenas de fe, amor y esperanza. Después de esa prisión, Pablo fue liberado por un tiempo y escribió 2 cartas más, la primera a Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, en el año 64 después de Cristo, todo cambió drásticamente. Roma fue incendiada, y muchos sospechaban que el propio emperador Nerón era el responsable. Para librarse de la culpa, Nerón acusó a los cristianos e inició una de las persecuciones más violentas de la historia de la Iglesia. La ciudad ardió durante 7 noches y 6 días. 10 de los 14 barrios romanos fueron completamente destruidos, siendo los más afectados aquellos habitados por judíos y cristianos, lo que fortaleció la acusación contra los seguidores de Cristo. Muchos fueron crucificados, quemados vivos como antorchas humanas, lanzados a las fieras y torturados cruelmente. Fue una verdadera masacre. En ese contexto, Pablo fue arrestado nuevamente, esta vez en condiciones mucho más severas. Fue arrojado a un calabozo oscuro, húmedo e insalubre. Ya anciano y cercano a la muerte, escribió su última carta, la segunda epístola a Timoteo. En ella, expresó su fe inquebrantable y la certeza de que recibiría la corona de justicia preparada para los que aman la venida del Señor. Poco tiempo después, alrededor del año 67 después de Cristo, el apóstol Pablo fue decapitado en Roma, sellando su fe con sangre, pero dejando un legado eterno a la Iglesia. El Nuevo Testamento fue escrito a lo largo de unos 50 años. Contiene 4 evangelios, siendo 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que presentan perspectivas semejantes de la vida de Jesús. El Evangelio de Mateo enfatiza a Jesús como el Rey de los judíos, escrito especialmente para los judíos y con muchas citas del Antiguo Testamento. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, con enfoque en la acción más que en el discurso, dirigido al público romano. Lucas, el médico gentil e historiador cuidadoso, retrata a Jesús como el Hijo del Hombre, ideal para el público griego. Es también el evangelista que más resalta la vida de oración de Jesús y el poder del Espíritu Santo en su ministerio. El Evangelio de Juan, escrito más tarde, combatió herejías como el gnosticismo y proclamó con firmeza la divinidad de Cristo. Juan destacó 7 señales, milagros, y 7 declaraciones yo soy para probar que Jesús es Dios encarnado. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra el nacimiento y la expansión de la Iglesia, con enfoque en las acciones del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, principalmente Pedro y Pablo. En él vemos la transición de la Iglesia judía a una Iglesia global. El libro no tiene un final conclusivo, porque la historia de la Iglesia continúa con nosotros. Además de las cartas de Pablo a las iglesias, como Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y a personas, Timoteo, Tito y Filemón, tenemos la carta a los Hebreos, escrita a judíos perseguidos, animándolos a permanecer firmes en la fe en Cristo. Existen también las epístolas generales, escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y, finalmente, el libro de Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 96 después de Cristo, revelando la victoria final de Cristo y de la Iglesia sobre el mal. Espero que, al conocer esta grandiosa historia, hayas sido edificado. Que la palabra de Dios haya iluminado tu mente y tocado tu corazón.
Si aún no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, debes saber que todavía hay tiempo. Él puede transformar tu futuro, reescribir tu historia, arrancar la tristeza de tu alma, llenar el vacío de tu corazón y concederte lo que más necesitas. Ve a un lugar tranquilo, cierra la puerta de tu habitación y habla con Dios. Él está listo para escucharte. Clama por misericordia, arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida a Cristo. Él es poderoso para restaurar todo lo que se ha perdido. Que Dios bendiga profundamente tu vida. Y, si este contenido te edificó, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal para seguir acompañando contenidos transformadores.